Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un momento que fue absolutamente crucial en la historia económica de México, un periodo de caos total. Sí, un caos que además exigió una solución, bueno, a una escala monumental. Exacto. Y las fuentes que tenemos hoy se centran en una figura clave, Alberto J. Pani. El ingeniero al que le encargaron construir, casi desde cero, la confianza en la moneda de todo un país. Es que es una historia fascinante. Y no va solo de economía, ¿eh? Va sobre la construcción del Estado mexicano moderno. Totalmente. Piensa que después de la Revolución, México era como un puzzle de poderes regionales, de ejércitos personales. Claro. La misión de Pani no era solo, imprimir billetes nuevos y ya está. Era usar la arquitectura financiera para unificar un país que estaba completamente fracturado. Sí, has dado en el clavo. Y el punto de partida que describen los documentos es un desorden que hoy casi no podemos ni imaginar. Hablamos del caos monetario posrevolucionario. Ajá. Y para que nos hagamos una idea, no es que hubiera inflación, que también, es que no existía un concepto unificado de lo que era el dinero. Correcto. El sistema bancario de la época de Porfirio Díaz se había venido abajo, se había desmoronado, y en ese vacío de poder, cada facción revolucionaria emitía su propia moneda. O sea, cada uno por su lado. Cada uno. Los zapatistas en el sur, los carrancistas en el norte, cualquier general con un mínimo de poder tenía literalmente su propia imprenta. El resultado fueron los famosos bilimbiques. Un término que suena hasta gracioso, bilimbiques. Sí, suena pintoresco, sí. Pero que en realidad representaba una pesadilla económica. Las fuentes señalan que esa cantidad de monedas, sin ningún respaldo real, pulverizó la confianza. Lógico. La gente volvía al trueque o, si tenían suerte, a las poquísimas monedas de oro y plata que había. El comercio a gran escala era, imposible. Claro. Un billete que te servía para comprar comida en un territorio controlado por una facción. No valía nada a pocos kilómetros. No valía absolutamente nada un poco más allá, en territorio enemigo. Era un disparate. Y aquí es donde la figura de Pani se vuelve tan interesante. El presidente de entonces, Plutarco Elías Calles, no elige a un economista al uso, ni a un banquero. No. Elige a un ingeniero. Exacto. A alguien cuya mentalidad está programada para diseñar sistemas, para construir estructuras estables partiendo de principios fundamentales. Pani abordó el problema monetario no como una cuestión política, sino como un problema de ingeniería. Analicemos esa idea, que me parece potentísima. La ingeniería de la confianza. Pues la primera pieza, la más importante de esa nueva estructura, fue la creación de una institución central, el Banco de México, en 1925. Pero la propuesta iba mucho más allá de levantar un edificio, ¿no? La clave era otra. La clave era otorgarle el monopolio de emisión. Un concepto que hoy nos parece obvio, pero que en aquel momento fue revolucionario y, sobre todo, muy polémico. Muchísimo. Significaba arrebatarles a todos los demás poderes, tanto a los estatales como a los privados, la capacidad de crear dinero. Fue una jugada de centralización de poder brutal. Vaya. A partir de ese momento, el Estado, a través de su Banco Central, se convertía en el único emisor legítimo de moneda. Y punto. Y para que esa legitimidad no fuera solo algo escrito en un papel, Pani entendió que necesitaba un ancla, algo real. Claro, no podía ser otro bilimbique más, pero oficial. Exacto. Los primeros billetes emitidos por el Banco de México no eran puramente fiduciarios, estaban respaldados por reservas de metal. Y esto es clave para entender cómo se reconstruyó la confianza. Desde luego. Las fuentes detallan que el banco estaba legalmente obligado a mantener en sus bóvedas un respaldo en oro y plata que era equivalente a un porcentaje muy significativo de los billetes que había en circulación. Lo cual era una estrategia psicológica brillante. Totalmente. Era un mensaje muy directo a la población. Este papel que os damos no es como los otros. Este papel tiene un valor real, tangible, guardado en una caja fuerte. Exacto. Permitía a cualquier persona ir al banco y cambiar sus billetes por metal si quería. Aunque la idea era que no lo hicieran. Claro, el sistema funcionaba porque la mayoría de la gente no lo hacía. Pero la simple existencia de esa posibilidad fue lo que poco a poco empezó a reconstruir la confianza. Fue como un puente entre el sistema antiguo, basado en el valor del metal, y el nuevo, basado en la confianza en el Estado. Pero aquí es donde la cosa se pone tensa, porque este proyecto de construcción nacional chocó de frente con los intereses internacionales. ¿Y de qué manera? Construir el Banco de México y llenarlo de reservas requería una inversión inicial masiva del Estado.
Y ese dinero, según los banqueros internacionales, ya tenía dueño. Efectivamente. Aquí entramos ya en el conflicto con el Comité Internacional de Banqueros sobre México. Liderado por Thomas Lamont, ¿no? Un socio de JP Morgan. El mismísimo. Años antes, en 1922, se había firmado el Tratado de la Huerta Lamont, que era un acuerdo para reestructurar la enorme deuda externa que México arrastraba. Una deuda de antes de la Revolución, incluso. Sí, una deuda antigua. Y ese tratado estipulaba que los ingresos del gobierno, sobre todo los del petróleo, debían ir prioritariamente a pagar esa deuda. Y llega Pani, como secretario de Hacienda de Calles, y decide coger una parte de esos fondos y, bueno, usarlos para capitalizar el nuevo Banco de México. Desde la perspectiva de Lamont, eso era una violación clarísima de un acuerdo internacional. Me imagino la reacción. Las fuentes la describen como furibunda. Y no era solo por el dinero, era el desafío a su autoridad, a la primacía de los acreedores internacionales sobre las políticas económicas de un país. La presión debió de ser inmensa. Tremenda. Lamont y el comité lanzaron una campaña para desacreditar al gobierno mexicano en los mercados. El mensaje era: México no es de fiar, no cumple. Esperaban que se echaran para atrás, claro. Por supuesto. Que desmontaran el proyecto del banco y destinaran todo el dinero a pagar la deuda. Y la respuesta de Panis es, para mí, uno de los momentazos de esta historia. En lugar de ceder, envía un telegrama a Lamont. Que en esa época un telegrama no era un WhatsApp, era un documento diplomático de primer orden. Totalmente. Y el contenido fue una defensa, contundente de la soberanía económica. Así es. La esencia de su argumento era que México no podía pagar sus deudas si su economía seguía siendo un caos. Tenía toda la lógica del mundo. Es que era de cajón. La creación del Banco de México no era un capricho, era una condición indispensable para estabilizar el país. Les vino a decir: para poder pagaros, primero tenemos que arreglar nuestra casa. Y esta es la única forma de hacerlo. Fue una apuesta de un riesgo altísimo. Muchísimo. Estaba en esencia declarando que la estabilidad nacional estaba por encima de las obligaciones de la deuda externa inmediata. Podría haber provocado un bloqueo financiero total. O algo peor, pero su cálculo fue correcto. Entendió que el contexto global había cambiado. Estados Unidos, en ese momento, practicaba una política de buena vecindad y no quería una intervención directa por una disputa financiera. Claro, sobre todo cuando el gobierno de Calles estaba consiguiendo una estabilidad que no se veía en una década. Exacto. Pani jugó sus cartas asumiendo que la necesidad de tener un México estable pesaría más para Washington que las quejas de los banqueros de Nueva York. Es que es fascinante ver cómo se entrelaza la visión técnica del ingeniero con la astucia del estratega político. Sí, es una combinación muy potente. Por un lado, diseña un sistema monetario lógico, sólido, con su banco central, su monopolio de emisión, su respaldo. Y por otro, defiende ese sistema en el escenario internacional con argumentos que son tanto económicos como profundamente políticos. Centrados en el concepto de soberanía. Exacto. Pani no solo construyó la Casa del Dinero, lo que hizo fue diseñar y defender el plano de la autonomía económica de México para el siglo XX. Sentó un precedente, ¿no? Desde luego. Estableció el principio de que las instituciones financieras de la nación debían servir primero a los intereses nacionales. Un principio que, ha sido objeto de debate desde entonces, pero fue él quien lo puso en el centro de la política económica mexicana. Entonces, si tuviéramos que destilar las lecciones clave de esta historia, ¿con qué nos quedaríamos? Pues La primera, para mí, es que la confianza en una moneda no es algo natural, no aparece de la nada. Es una construcción social, institucional y deliberada. sin duda, requiere reglas claras, instituciones creíbles y, a veces, como vimos, anclajes tangibles como las reservas de oro. La segunda lección que yo saco es que la política monetaria nunca es puramente técnica. Nunca. Es intrínsecamente política. La decisión de crear un banco central y darle el monopolio de emisión fue una de las mayores transferencias de poder hacia el Estado federal en la historia de México. Con consecuencias que llegan hasta hoy. Hasta hoy. Redefinió por completo la relación entre el gobierno central y las regiones. Y una tercera, quizá la más relevante para los debates actuales, es esa tensión que existe siempre entre la soberanía económica de un país y sus obligaciones financieras globales. Sí, esa tensión es constante. La postura de Pani frente a Lamont demuestra que, en momentos críticos, una nación puede verse obligada a priorizar su propia viabilidad. Aunque suponga un riesgo diplomático y financiero enorme. Es que es un dilema que sigue totalmente vigente. Muchos países en desarrollo se enfrentan hoy a versiones modernas del mismo conflicto,
¿Hasta qué punto las políticas de austeridad que exigen organismos internacionales son compatibles con la inversión interna que necesitas para crecer? Es un caso de estudio perfecto, la verdad. La historia de Pani ofrece una lección poderosa sobre cómo se puede navegar esa tensión. Lo que nos deja para reflexionar con una pregunta final. Pani usó la ingeniería financiera para consolidar un Estado y forjar una identidad económica soberana. Su modelo centralizado funcionó. Estabilizó el país, pero también sentó las bases de una economía con un poder estatal inmenso. Ajá. Y esto nos lleva a plantearnos, en esa búsqueda de la estabilidad, ¿cuáles son los límites deseables de la centralización del poder económico? ¿Y qué mecanismos hacen falta para asegurar que ese poder sirva al interés público y no se convierta, en un fin en sí mismo? Es una pregunta que trasciende la historia de México, desde luego. Y que sigue en el corazón de los debates económicos en todo el mundo.